¿Te pasa que tenés muy claro cómo debes actuar para llevar adelante una crianza respetuosa, pero en el caos del día a día esto te parece imposible? Tal vez te pasa que ves las diferentes maneras de criar de forma respetuosa y estás súper de acuerdo, pero cuando hay que ponerlas en práctica, en esos momentos en que estás súper saturada, a veces no te sale. Te sentís frustrada y estás llegado a creer que esta forma de criar es solamente para algunos momentos o solamente para algunas personas. Soy Micaela Calo, mamá, psicóloga, coach y terapeuta enfocada en acompañarte a construir una vida más consciente y hoy vamos a hablar de cómo tu crecimiento personal impacta en la crianza de tus hijos. Mi historia con la crianza consciente empezó como una explosión en todos mis sentidos, al empezar a cuestionar mandatos que ni siquiera sabía que tenía, porque era muy fácil antes de ser mamá, más aún siendo psicóloga, decir cuáles eran esas mejores prácticas para criar, educar y cuál era el efecto de cada una de mis posibles acciones, controlables por supuesto, en el desarrollo de mis supuestos hijos. Pues nada que ver. Tantos años de psicología estudiando el desarrollo humano, la conformación de los vínculos, los diferentes grupos humanos, sumado a la experiencia en el ámbito laboral, recursos humanos, capital humano, como le quieras llamar, viendo madres, padres, líderes lidiando con su tiempo, sus deseos, necesidades y frustraciones, me llenaron de un montón de certezas que fueron creando una ilusión de seguridad que no tardó en desmoronarse ni un segundo luego de ser mamá y enfrentarme a las mismas situaciones que años atrás ayudaba a superar. Ahí me di cuenta que no estaba ayudando a superar, sino que estaba ayudando a esos padres a adaptarse, una vez más, y a sobrevivir. Ahora como adultos, mientras educan a sus hijos, trabajan y persiguen mil metas para una vez alcanzadas finalmente ser felices. Me había creado una ilusión que en mi versión nueva de ser mamá ya no tenía lugar, y mucho menos en mi versión profesional. Que si sentí culpa, un montón, me sentí horrible, pero después me di cuenta que era solamente una señal de por dónde ir a buscar. La realidad es que después de ser madre me invadieron un montón de sentimientos. Algunos nunca los había sentido y otros la realidad es que los conocía, pero no los quería volver a sentir. Ahí empecé a darme cuenta de que yo también estaba súper adaptada y que me había esforzado sin darme cuenta por hacerlo, porque también lo hacía conmigo. Y la maternidad vino como un tsunami a despertar este aspecto y mostrarme que llegó la hora de hacerlo diferente. Llegó la hora de cambiar y tomar un rol protagónico en la realidad que queremos habitar. Pero ¿cuál es esa realidad? Esa es una respuesta que invito a cada una de las personas que están mirando este video que lo puedan buscar lo más simple en el día a día y paso a paso, en esas cosas como cómo quiero que sea la relación con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, con mis vecinos, con mis clientes, las plantas, animales, con el alimento, en fin. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué paso puedo dar cada día para acercarme un poquito más a eso? Aceptando esos pequeños logros y valorando que desde ya está pasando, lo estás viviendo en este momento y estás un poquito más cerca de esa sensación que quieres habitar. ¿Parece abstracto? Bueno, pero es súper práctico y tiene que ver con la responsabilidad como habilidad de responder. Y me gusta sumarle con amor. Y como toda habilidad puede desarrollarse, me puedo entrenar, lo puedo mejorar y claro, ahí está la cuestión. El foco no iba a estar en mi hija directamente, sino en mi crecimiento personal y en mi desarrollo, en ver cómo lo hago, cómo lo aprendí, cómo que lo quiero hacer y cuáles son esas brechas para llegar a esas formas. Es ahí donde la crianza consciente se transforma en una opción para que cada uno, cada una pueda ser protagonista en sus propias búsquedas. Y ya no se trata de lo que tengo que hacer o lo que debo hacer, sino cómo lo quiero hacer y qué necesito desarrollar o despertar de mí para poder lograrlo. Sí, despertar o recordar, porque de seguro hay mucho que ya lo tenés adentro. Solo hay que empezar ese camino para volver a encontrarlo. Y acá hay un cambio de paradigma. En la crianza de nuestros niños, de nuestras niñas, nos incluimos. Somos parte, porque también es necesaria nuestra propia crianza como padres, donde nos reconocemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, nuestras vivencias, nuestros aprendizajes y cómo los podemos transformar. La crianza respetuosa ahí se vuelve una consecuencia de algo que sabemos cómo hacer, porque lo vivimos, simplemente porque lo experimentamos nosotros, como por ejemplo el respeto por nosotras mismas, por nosotros mismos y por nuestros propios procesos de crecimiento y transformación. Hagamos un poquito de historia para ponernos todos a la misma página. La realidad es que voy a hablar de algunas cuestiones como si ya hubiesen pasado. Ya sé que no pasaron y que son parte de nuestra realidad, pero la verdad es que me encantaría que dentro de un tiempo volvamos a ver este video y digamos,
pasado. Mirá cómo vivía esta gente. Mirá cómo se la jugaron para transformar estos aspectos. Porque que haya pasado no quiere decir que tenga que seguir pasando. Y eso que pasó no tiene que ver con nosotros, sino solamente con lo que aprendimos nosotros y las generaciones que vinieron atrás. Esta es la forma en que nosotros podemos hacernos responsables de cómo queremos transformarlo en cuanto a habilidad de responder a la situación. Y ahora vamos directo al punto. La crianza respetuosa surge como una nueva forma de entender y abordar la educación de los niños basada en el respeto mutuo del adulto y del niño y la colaboración en lugar de imponer la autoridad. Y esta palabra es clave, autoridad. En la época pasada, y me gusta llamarla así, que es la que estamos transitando, la gente creía que tenías que ser de una manera determinada para ser aceptado por la sociedad y cumplir con el deber ser. Bueno, la realidad es que, como ya lo mencionaba, esto puede que siga pasando y es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro desarrollo de habilidades para poder responder a esta transformación. De ahí venimos. Reconozcamos nuestro poder, porque también acá estamos. Y esta forma autoritaria de dirigirnos y de relacionarnos, que de seguro ya las conoces, no tengo que explicarte nada, responde a una cosmovisión, una forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos y la relación con los demás, donde la superioridad del adulto tenía la potestad de poder decir qué es lo que estaba absolutamente bien, qué era lo que estaba absolutamente mal, y donde la voz de esos niños, de esas niñas que supimos a nosotros también, tenía un lugar o muy reducido o totalmente obsoleto. Ningún lugar para poder expresarse desde ahí. Y esto no se hacía, por supuesto, con un manual ni nada por el estilo, pero sí en frases muy poderosas que no solamente transmitían de generación en generación una forma de actuar, sino también que la valoraban y posicionaban al adulto en esa situación y al niño en un modelo a seguir para poder llegar a impartir, quién sabe, en algún momento tal vez esa autoridad o para transformarla. Acá estamos. Y esto se ve en frases que se repitieron generación tras generación como, hacelo porque yo te digo, yo soy tu madre y punto. El y punto es algo que me... No discutas conmigo, soy tu padre y sabes que siempre tengo la razón. La razón por encima de absolutamente todo. No cuestiones mis decisiones. Se hace lo que yo digo y punto. Chito. Hasta había modismo para poder aportar a esta forma autoritaria. No tenés opción. Esta es mi casa y mando yo. El poder puesto al servicio de este autoritarismo con la violencia totalmente naturalizada. Se volvió natural, lo normal, y se metió dentro nuestro en un esto es lo que está bien. Pues no está bien. Ni lo merecíamos, ni lo merecemos, tampoco nuestros hijos. Y ahí está nuestro camino a recorrer, en nuestro propio merecimiento y en la forma de construir un lugar seguro para poder habitar estas transformaciones. Porque esto pasaba con mayor o menor grado dentro de las familias, pero también en las escuelas, liceos y hasta los trabajos, con frases como los problemas de la casa se dejan afuera del trabajo. Pues no, pues nunca fue posible de una manera saludable, por algún lado iba a salir, o al revés, los temas del trabajo quedan de la puerta para afuera en la casa. ¿Y cómo se construye la familia y las necesidades de cada uno ahí adentro? Que es muy parecida a, bueno, ya te pusiste sensible, acá no estamos para sentimentalismos, o no importa lo que estés de acuerdo o no, vas a hacer lo que yo te digo porque soy tu supervisor y así es como se hace. O algo así como, no discutas conmigo, soy tu madre y siempre sabré lo que es mejor para ti. Y en el trabajo algo como, vamos a hacer lo que yo te digo. Yo lo digo porque soy tu jefe y sé lo que es mejor para esta compañía. ¿Estés de acuerdo o no? Estas frases se repiten y se validan una y otra vez. Paréntesis. Voy a aclarar de vuelta de que voy a decir que esto pasaba, pero tengamos en cuenta que estamos en transición y es probable que en los diferentes ámbitos esto siga pasando. Igual ya hay un cambio muy grande en este aspecto. O si no, anda a hablar de alguna de las generaciones en este modo a ver qué te pasa. Yo creo que vienen y te dicen, ah, buenísimo, dale, media vuelta y nos fuimos. Y sí,
también es parte de la transformación. En fin, las frases iban cambiando, pero el mensaje era exactamente el mismo. No importa lo que opines o quieras, hay un adulto superior que es quien marca lo que está bien y lo que está mal. Tu rol es obedecer, hacer todo bien para evitar el castigo o volverte tan autoritario para tomar ese lugar. Doloroso, ¿no? Para mí es súper doloroso darnos cuenta de un sistema que reproduce y que sin darnos cuenta reproducimos, que fomenta este autoritarismo y que naturaliza la violencia en los diferentes ámbitos institucionales de formación, no solo de nuestros niños, sino también de nosotros mismos. Porque esa formación y esa pertenencia aún convive en esta dualidad o en esta forma de ir transformándonos, donde lo viejo todavía existe y lo nuevo se impone con super fuerza. Y adentro nuestro sigue pasando eso también. ¿Y qué tiene que ver esto con criar de forma respetuosa? Si yo ya sé qué tengo que hacer para criar de forma respetuosa y no estoy en nada de acuerdo con estas modalidades autoritarias de criar y de vivir. Tiene que ver con nosotros, con ser conscientes de nuestro contexto, con lo que escuchamos y aprendimos a identificar que necesitábamos incorporar para sobrevivir en esta sociedad. Y por más que conscientemente hoy sepamos que ese autoritarismo no está bueno, ni lo estuvo cuando éramos niños, para lograr confiar en nosotros mismos y desplegar nuestros propios dones, un poquito de todo esto puede que se esté jugando a la hora de criar a nuestros hijos, simplemente como creencias arraigadas. Y es ahí, en ese punto exacto, entre lo que quiero hacer y lo que me sale, donde entra nuestro crecimiento personal, el desarrollo de nuestras habilidades y nuestra responsabilidad afectiva. Pero antes de entrarle a la responsabilidad afectiva, me gustaría hablar sobre creencias. Seguramente si estás viendo este video, ya hayas escuchado hablar de creencias, pero el foco de las creencias puede estar en diferentes lugares, por lo que para ponernos todos a la misma página, hablaremos de creencias como esas ideas que consideramos verdaderas y que influyen en nuestra forma de pensar y de actuar. Esas creencias pueden formar un paradigma entero, de hecho lo hacen, es decir, un conjunto de ideas que guían nuestra visión del mundo, de nosotros mismos y de los demás. Siempre vamos a tener creencias, por lo menos en este estilo de sociedad en el que vivimos, pero hay creencias que nos resultan limitantes para la vida que queremos llevar adelante y la vida en que queremos vivir o de cómo queremos ser, incluso expresar nuestro ser en esta vida, y hay otras que nos resultan súper potenciadoras. Incluso la idea es cambiar creencias que hoy son limitantes para cómo queremos vivir y transformarlas en creencias potenciadoras. Y acá hay un punto que también entra dentro de la responsabilidad. Es muy probable que tengas que elegir creencias para poder seguir adelante con una forma de vida. Elijo creer en esta forma porque potencia mi elección de cómo quiero vivir. ¿De dónde salen estas creencias? Adoptamos creencias a lo largo de toda nuestra vida, a través de nuestras experiencias, enseñanzas culturales, influencias sociales y educación. Hay algunas que son mucho más fáciles de traer a la conciencia y otras que permanecen a un nivel inconsciente que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para poder detectarlas. Tenemos creencias y de hecho nuestros hijos también las van a tener. Pero aceptar y transformar nuestras creencias puede mejorar nuestro bienestar y cambiar nuestra perspectiva y comportamiento. De hecho, hay un concepto budista súper simple de reencuadre que refiere a cambiar la perspectiva o interpretación de una situación para encontrar una solución o comprensión diferente de esa situación y poder vivirla desde otro lugar. Surge de la práctica de mindfulness y busca que podamos cambiar nuestra percepción y pensamientos para mejorar nuestra vida. Simplemente cómo la vivimos, no lo que está pasando. Pero esto de cambiar las creencias es inmediato. Tal vez identificarlas sí, pero transformarlas y que sean parte de nuestra nueva perspectiva es un proceso y es ahí donde se pone en juego nuestro rol protagónico como adultos. Las creencias no somos nosotros, son constructos mentales que adoptamos a lo largo de toda nuestra vida.
Nos identificamos con ellas porque modelan nuestra percepción del mundo y se integran en nuestra personalidad al influir en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y directamente en nuestras acciones. No sos lo que aprendiste y la buena noticia es que si querés lo puedes cambiar, aprender otra cosa. Nuestras creencias pueden influir en la forma en que criamos a nuestros hijos porque nuestras creencias modelan nuestras actitudes, nuestros valores y, en fin, nuestras decisiones de crianza. Esto va a influir en la crianza de nuestros hijos, en nuestro comportamiento y en cómo los acompañamos y guiamos en la vida, como también influyó en el nuestro. Y acá estamos. Y si pasáramos de hablar de lo que mi hijo o mi hija necesita y empezamos a hablar también de lo que necesitamos nosotros cuando le decimos: tiene frío, que se abrigue. ¿Qué necesito yo? Necesita comer. ¿Qué necesito yo? Necesita un abrazo. ¿Qué necesito yo? Y por supuesto que tu instinto es súper válido, pero es importante identificar qué es lo que puede necesitar o querer un otro, en este caso nuestro hijo, teniendo en cuenta qué es lo que nos pasa a nosotras, a nosotros, mientras estamos criando. Y ahí es donde hay tremendo cambio de paradigma. Para mí este tremendo cambio de paradigma es hablar de crianza consciente, incluirnos a nosotros como madres, como padres, como cualquier miembro de la familia en nuestra propia crianza, en esos nuevos roles. No para ir hacia lo que debemos ser o hacia lo que debemos hacer, sino a ver cómo lo quiero hacer desde hoy, desde lo que soy hoy y desde lo que puedo, para caminar cada vez más cerca de ese cómo lo quiero hacer. Pero simplemente incluyéndonos a nosotros en qué es lo que necesito desarrollar o tal vez recordar para poder habitar esa forma de crianza. Claro, porque esto de incluirnos es hablar de qué nos pasa a nosotros cuando criamos y hacerlo de forma acompañada. Porque ¿cómo podemos acompañar el crecimiento de nuestros hijos si no nos damos lugar a nosotros para acompañar nuestros propios procesos hoy como adultos? ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos de un modo respetuoso si nosotros no tenemos un espacio de respeto y acompañamiento para nuestros propios procesos de crecimiento? ¿Cómo acompañar a que nuestros hijos reconozcan sus necesidades si las nuestras no son vistas por nosotros mismos? Y a veces hasta se los exigimos a los otros que lo vean, tal vez la pareja, antes que nosotros mismos. Bueno, en fin, lo que quiero hacer con mi hija, con mi hijo, lo hago conmigo en primera instancia y acá hay un hermoso camino a recorrer. Claro, conmigo también. Esto a mí me genera tremendo alivio, sobre todo en cuanto a las exigencias. Y en ella, la bendita culpa, que le vamos a hacer un capítulo aparte, pero hoy solo te adelanto que más que un sentimiento es tremenda señal de por dónde ir a transformar. Volver a conectar con lo esencial, con cómo lo hago conmigo, para luego que como consecuencia pueda surgir más naturalmente. Y sí, es volver a naturalizar y elegir creencias. Si al respetarme, valorarme, ver qué siento, qué necesito, entre otras cosas, se vuelve algo natural para mí, lo voy a poder transmitir de una forma mucho más fluida porque lo vivo, lo experimento. Y los niños, pues ya sabes, que no solamente aprenden de lo que les decimos, sino de lo que viven con nosotros. Y qué mejor experiencia que poder vivir un ambiente de respeto y de inclusión para nuestras propias transformaciones. Se trata de poder ver quién estás siendo mientras estás criando. Yo sigo siendo la misma. Lo que se actualizan son mis versiones, cómo lo expreso y la relación con lo que he aprendido hasta este momento. Si quiero, lo puedo cambiar. Y ahí está la responsabilidad, en tanto esa habilidad de responder haciéndote cargo, no como un mandato, sino como tremendo poder. Y acá entra un concepto que me gusta mucho, que es la responsabilidad afectiva. Para mí, en crianza respetuosa, es importante estar disponibles y presentes emocionalmente para brindar apoyo y validar los sentimientos de nuestros hijos. Para que esto sea posible, y en relación con lo que venimos hablando, es necesario tomar las riendas y activar nuestra responsabilidad afectiva como un camino para la crianza consciente, que no es más ni menos que vernos a nosotros mismos, validar nuestros propios sentimientos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué necesitamos? Y establecer esa conexión y confianza en relación a nosotros mismos y sobre todo con nuestros hijos, creando un ambiente seguro y amoroso para el desarrollo
de nuestros bebés, de nuestros niños, de nuestras niñas, pero también el nuestro. También es parte de nuestra necesidad ese ambiente seguro. El camino es singular y de cada uno. Yo creo que mucho mejor si es acompañado, pero sin un método único, porque cada quien tiene su historia, sus dones, sus recorridos, y lo que puede ser súper útil para mí, tal vez para otro, no lo sea. Por eso hoy la invitación es que te incluyas en tu propia crianza como madre, como padre o como el miembro de la familia que hoy te toque ser. A que seas parte y que te elijas, porque también mereces vivirlo, a tu paso, a tu ritmo y con lo que vayas pudiendo, desde quién sos hoy, porque esto es un camino que lleva a otros caminos y no sé si tiene fin o si quiero que tenga, pero sí mucho, mucho más espacio para el amor, la compasión y el acompañamiento desde lo que cada uno es. Y hablando de quién soy, de mi esencia, hoy quiero recordarnos una vez más que no somos lo que aprendimos y lo podemos cambiar. Hemos sido muchas versiones hasta llegar a este día y lejos de dejarlas de lado en esta imagen de cómo desecharlas, te invito a incluirlas, a hacer un cambio de mentalidad que creo que suma mucho a este cambio de paradigma al ver esas versiones que me trajeron hasta acá con mucho, mucho amor. Pasar de pensar en dejar de lado una versión a poner aspectos de esas versiones al servicio de tus nuevas versiones, para que este momento en particular nuevo, que nunca viviste, también tenga de aquello que te trajo hasta acá y de las habilidades que has venido desarrollando, que no tenés que dejarlas todas de lado, para nada, sino actualizarlas en tu presente, en quien sos hoy. Mujer súper ejecutiva, con la energía enfocada a los resultados empresariales de modo fuerte. Era la CEO de mis sueños a un costo que elegí dejar de lado para poder vivir cada vez más en coherencia con quién soy y con cómo lo quiero hacer. ¿Pero ustedes creen que mi versión ejecutiva se fue? Ni loca. Es buenísima. Solo que se puso al servicio de mi propósito y hoy aporta a la economía familiar, a la búsqueda de soluciones, a la generación de nuevos hábitos, rutinas, poder tomar decisiones informadas, por ejemplo, cuando se enferman, cómo quiero tratar esa enfermedad o esa cura de alguna manera. Me salva de cada una. Por eso es parte de lo que elijo volver a transitar, pero es solo una parte de una versión, no es quien soy. Es como un poder, como un don que puedo utilizar cuando lo necesito. No es quien soy. Y eso fue un momento para otro, onda, me di cuenta y ¡pum! Se activó. No realmente. Lleva su tiempo, como un cultivo. Y esto también tiene que ver con un cambio de paradigma, que busca ser consciente de nuestros procesos y de, como dice la canción de Drexler, amar la trama más que el desenlace. Foco en el proceso, no en la meta, porque tal vez en este camino vayamos encontrando otras metas más en coherencia con quiénes somos y con cómo lo queremos hacer. Para mí es importantísimo vivirlo, experimentarlo, sentirlo. Y una vez pasado el tiempo de digestión, que me encanta este concepto como de digestión, ese proceso en el que todo lo anterior se va sentando, ahí recién entenderlo. Es volver a acostumbrarnos a nuestros otros sentidos y no llevarlos solamente a un entendimiento mental. Es un proceso gradual, donde cada cambio se va instalando poco a poco, firme, pero poco a poco, hasta volvernos casi permanente y convertirse en nuestra nueva versión, como en el desarrollo de nuestros niños, igual, pero con nosotros, como padres. A los que tienen niños ya mayores de 3 o 4 años, ¿no les pasó de verlos semana a semana y decir, ¿cuándo pasaste de ser un bebé a una niña, a un niño grande? Es la misma niña, pero con pila de habilidades. Nosotros igual. Ahora como adultos, con la oportunidad de hacerlo de modo consciente para nosotros mismos, para nuestros hijos y para toda nuestra familia. Volver a conocer, tomarnos la oportunidad de concebir la crianza consciente también como un viaje de crecimiento personal. Es nuestra oportunidad de incluirnos, integrarnos y darnos lo que necesitamos. Espero que esta conversación sobre cómo tu crecimiento personal impacta la crianza de tus hijos te haya aportado un poquito más a conectarte contigo. Quiero decirte que no estás sola, que no estás solo, y esto nos pasa mucho. Y la buena noticia es que lo que te pasa no tiene que ver con quién sos,
sino con lo que aprendiste para sobrevivir y ser aceptada, ser aceptado en este mundo desde muy chiquitos. Y lo mejor es que lo puedes volver a aprender y conectarte realmente con quién sos y volver a elegir cómo lo querés hacer, desde quién sos hoy, creando tu propio ambiente seguro y eligiéndote acompañada, eligiéndote acompañado en este proceso. ¿Vamos?